Damos la bienvenida al doctor Franklin Buccelli. Él fue director del Parque Nacional El Cajas y es parte de estos colectivos que han reaccionado en defensa del Parque Nacional ante una intervención promovida por el benemérito Cuerpo de Bomberos que ha pretendido construir allí una estación de bomberos. Doctor Buccelli, muy buenos días. ¿Qué es lo que se pudo observar? ¿Qué es lo que se puede concluir de la inspección realizada este día martes? Muy buenos días a la distinguida audiencia de Antena 1 y a usted también, estimados periodistas. Un placer informar sobre el resultado efectivamente de la inspección judicial que se llevó a cabo el día martes 24 en el sector de Ilincocha. Yo destacaría varias situaciones que in situ el Tribunal de Garantías Penales con sus magistrados pudieron evidenciar. Lo primero es que el lugar en donde se pretendió establecer esta estación de bomberos no es como se había manifestado en la documentación preliminar para obtener supuestamente permisos que nunca se dieron a propósito. Era una zona agrícola, pecuaria, que contaba con servicios de agua, que no era un área protegida. Incluso en la ficha técnica del Ministerio del Ambiente para dar ese certificado ambiental manifestaba que no hay especies en peligro de extinción, que no hay especies silvestres, es decir, que se trataba de cualquier lugar común y corriente en el cual se podría haber hecho esta estación. Entonces, esto quedó totalmente evidenciado. El segundo aspecto importante fue la intervención de los peritos que nosotros solicitamos intervengan en esta diligencia. Uno de ellos, el ingeniero Alfonso Neira, ex gerente general de Etapa y además de ex primer jefe de bomberos de Cuenca, en donde con su experticia pues, en el manejo de los recursos naturales y de impactos ambientales se demostró en situ todos los daños que sufrieron los recursos naturales, suelo, agua y aire, por esta construcción. Además, la intervención de la bióloga Paula Cordero, que también fue jefe de área del Parque Nacional, demostró el daño que se evidenció en el patrimonio genético, sobre todo en la flora y la fauna silvestre, que estuvo, a pesar de que esta acción se presentó el 7 de agosto y los daños se produjeron en los primeros días de julio, pero estuvieron todavía evidentes como la total destrucción de la cobertura vegetal, que es la que resume la humedad y permite justamente almacenar el agua para por escorrentía trasladarla a través del sistema lacustre. Y el último aspecto que también quedó evidente por parte de la bióloga María Cecilia Carrasco, jefe actual del área, en el sentido de que no existe dentro del plan de manejo del parque ni de las actividades establecidas en el 146 del Código Orgánico de Ambiente, ninguna posibilidad de un emplazamiento de equipamiento dentro del área protegida. Él estuvo también presente el municipio de Cuenca y a través de su abogado dejó totalmente claro que el benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca para hacer esta infraestructura no contó con el permiso de construcción correspondiente. Entonces, esto dejó en claro, entendemos, a los miembros del Tribunal de Garantías Penales con sede en Cuenca, de todas las evidencias que justamente los colectivos sociales y ambientales de Cuenca habían manifestado en esta acción de protección, y con estos elementos esperemos en lo más pronto posible se retome la audiencia para que tengamos la parte final de la misma, que es la réplica, y posteriormente ya la resolución de parte del tribunal. Doctor Buccelli, muy buenos días. ¿Qué habría que esperar ahora? Son varias las instituciones involucradas y habría varios responsables también, el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio del Ambiente, la propia empresa municipal Etapa y la Municipalidad de Cuenca. ¿Cuál es el proceso y qué es lo que deberíamos esperar a corto y mediano plazo? En este momento lo que nosotros buscamos es fundamentalmente que, de acuerdo al artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
el tribunal reconozca efectivamente que las acciones y omisiones, que es una concurrencia de estas, en las cuales, como usted manifiesta, el Ministerio del Ambiente, Etapa, el municipio de Cuenca y el benemérito Cuerpo de Bomberos han incurrido, y esto ha quedado totalmente evidenciado durante todo el proceso. Por lo tanto, lo que queda y lo que espera la ciudadanía es que en función de las disposiciones constitucionales y legales se disponga la reparación integral, reconociendo obviamente la procedencia de la acción de protección. Y esta reparación integral, nosotros en el contenido de la acción de protección la hemos resumido en 3 aspectos fundamentales. Primero, nosotros consideramos que la restitución del área es lo fundamental. Esto en materia ambiental se llama la restauración ecológica. Y por lo tanto, para esto es fundamental que se haga ya el retiro definitivo de toda esa infraestructura que viene generando este tipo de pretextos, digamos, o de acciones para querer reemplazar. Lo que solicitan es derruir totalmente esa vieja infraestructura que se encuentra allí asentada. Totalmente, así es. Y esto además en las condiciones en las que nosotros la observamos el día martes es un pasivo ambiental, lo denominamos nosotros técnicamente, y por lo tanto esto tiene que ser derruido. Consideramos también que dentro de esta restauración debe prohibirse totalmente el acceso a este sitio, al menos por un ciclo ecológico. De acuerdo a las evaluaciones técnicas que tenemos, esto es para producir un proceso de resiliencia, se llama técnicamente, es decir, que se pueda dar una regeneración natural. Y esto necesariamente implica establecer una línea base de cómo se encuentra en este momento la situación de estos impactos y estos daños, a cómo después de este periodo de tiempo se va a lograr recuperar. ¿Cuál es la dimensión de lo...? Perdone, adelante, le escuchamos. Sí, el segundo aspecto que decía de esta reparación integral es una satisfacción pública. Nosotros no podemos de ninguna manera dejar pasar este tipo de situaciones, y sería importante que en la resolución del tribunal las instituciones involucradas pidan disculpas públicas a la ciudadanía, que es la que se vio seriamente afectada y lesionada con estos daños a los recursos naturales. Y además se dispongan medidas de sensibilización que lamentablemente en estos tiempos se han descuidado totalmente, como campañas relativas a la protección, a la educación, al cuidado, al respeto de la naturaleza. Y también es necesario, nosotros habíamos insistido varias veces de que el tribunal debería en sentencia remitir a las autoridades competentes todo el expediente, porque está demostrado claramente las evidencias y las negligencias de ciudadanos funcionarios de instituciones públicas que han actuado de manera irresponsable. Buccelli, sobre este tema justamente quisiéramos preguntarle, y esta será nuestra pregunta final, pues debemos cumplir con otro compromiso, con otra entrevista. Como consecuencia de esta última intervención, ¿cuál es la dimensión de los daños ambientales que se han producido? ¿Y qué le parece a usted, como un luchador de larga data en pro del medio ambiente, de la ecología, la persistencia que sobre este proyecto mantiene el benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, que ha seguido enviando comunicaciones al municipio de Cuenca solicitando ese permiso de construcción, y el apoyo que recibe el benemérito Cuerpo de Bomberos del Ministerio del Ambiente? Los daños son totalmente de gran impacto, ¿no? Se quedaron totalmente evidenciados y vamos a tener que pasar un tiempo muy largo. Por ejemplo, el tema de la pérdida de la cobertura vegetal, eso no toma 1 año, 2 años, eso toma muchísimos años. El tema sí llama totalmente la atención, que después de haberse ya demostrado que el benemérito Cuerpo de Bomberos ha intervenido de forma irregular, incluso sin el permiso de construcción,
él siga insistiendo, pero en esto ya somos totalmente claros con el municipio, en donde ha dicho enfáticamente que no va a permitir de ninguna forma, conjuntamente con Etapa, este emplazamiento. Y sí, es una cosa que sorprende sobremanera la actitud parece ser que no es Ministerio del Ambiente, sino es Ministerio de los Bomberos, porque realmente el Ministerio del Ambiente es el llamado a precautelar y a desarrollar todas las acciones correspondientes para la conservación y manejo integral de los recursos naturales en función del desarrollo sostenible de las poblaciones, sobre todo locales. Y por eso mismo nosotros insistimos en que estas persistencias fuera de la ley, que están fuera de las atribuciones del Ministerio, no olvidemos el 226 de la Constitución, los funcionarios públicos deben hacer solamente lo que les está permitido en la ley, y en este sentido, pues el tribunal tendrá que desarrollar, como he dicho, las acciones pertinentes, remitiendo este proceso a las autoridades como la Contraloría y la Fiscalía, porque nosotros incluso consideramos que no solamente se trata de atentados y daños ambientales, sino que estos incluso irían mucho más allá y que deberían ser considerados como delitos ambientales, toda vez que hay destrucción del patrimonio genético, y esto está tipificado en el Código Orgánico Penal, de 3 a 5 años de prisión. Y también hay alteración de los cauces de agua, destrucción de la funcionalidad del ecosistema y contaminación del espejo de la laguna de Lincocha. Entonces, estas son las consecuencias que estos malos funcionarios, que simplemente no entendemos la razón de un capricho o situaciones de este índole, pretenden insistir en estas acciones que destruyen los recursos naturales del Cajas. Muchísimas gracias por habernos atendido, doctor Buccelli, y habernos dado este informe claro, coherente. Han escuchado al doctor Franklin Buccelli. Él fue director del Parque Nacional del Cajas, hoy es parte de uno de los frentes de defensa que se ha formado para proteger al Parque Nacional